En esta oportunidad recibimos a la doctora Marina Morelli. Ella es especialista legal en asuntos de violencia de género y también derechos humanos de la mujer. Muy bienvenida, ¿cómo le va? Bien, gracias por recibirme. Saludos a los televidentes y a las televidentes. Muy bien, bueno, es importante, ¿verdad?, que en el marco de este año electoral, cuando se están hablando de programas de gobierno y demás, se empiece a discutir y de forma seria qué estamos haciendo para combatir la violencia de género y qué medidas, en definitiva, debemos modificar y cuáles otras sí vienen resultando efectivas en esta lucha, ¿verdad? Bueno, yo ahí puedo tener alguna discrepancia porque creo que las discusiones que se dan en el campo político electoral son eso, son políticos electorales en el marco de una campaña y en realidad este tema es político, pero es mucho más que político partidario. Entonces, no sé si el debate es tan profundo y no sé si se invita a reflexionar sobre las circunstancias. Más bien creo que los políticos discuten de la forma que sabemos que discuten los políticos y quizá lo que esté bueno sea aprovechar la coyuntura como para poder las personas reflexionar un poco más en profundidad, ¿verdad? Claro, de todas maneras surge a partir de estos últimos casos de este fin de semana, en la voz de una de las hijas de la víctima de Artigas, donde reflexiona, tenía el peligro allí a su lado, era su propio padre, y decía, la custodia la tiene que tener el agresor y no la víctima, porque si no, no tiene vida, ella solo quería, si no es como estar presa. Ese tema entró definitivamente en la agenda, más allá de esta discusión de Sí, campaña. pero no entró por la vergüenza, Claro. porque a mí como uruguaya me da mucha vergüenza que una mujer que está enterrando a su madre víctima de un femicidio tenga que salir a justificar una vez más, después de fallecida, que la víctima no tuvo la culpa de la violencia que recibió. Porque en definitiva esa hija lo que estaba era respondiendo a la pregunta de un periodista que insistentemente, sin ninguna clase de sentido, le preguntaba a esa hija si era verdad que la madre había rechazado la custodia, como queriendo buscar alguna razón. Y en esto yo quiero ser muy clara. Las víctimas de femicidio no se las mata una vez, se las mata mucho más de una vez. Porque luego de que son asesinadas, la sociedad en general, los medios de comunicación, hasta el propio sistema que tiene que dar respuesta, una y otra vez buscan alguna razón, algún motivo que explique lógicamente que fueron merecedoras o que causaron la violencia que recibieron. Y eso es muy triste. Marina, desde ya estamos muy lejos de plantear ese escenario, al menos de nuestra parte, de ahí nuestra invitación. Pero me pareció interesante la reflexión de la hija, porque quizás haya muchas personas no sé si muchas, pero algunas personas que rechacen la posibilidad de custodia porque les coarta de otras libertades. ¿Eso ocurre? ¿Te consta que ha ocurrido? Sí, pero las víctimas no es porque coartan libertades, las víctimas de esta violencia específica, ¿no? Porque la violencia hacia las mujeres basada en género, en el marco legal, tiene 18 formas de manifestarse, la violencia intrafamiliar o doméstica, que son estos casos puntuales que sucedieron, es una en particular. En estos casos la víctima nunca es capaz de dimensionar de manera real el riesgo de vida que tiene en ese momento. Si uno en una evaluación de riesgo, una de las preguntas que siempre se hace es si teme que le quite la vida o que le agreda físicamente, las víctimas en general y mayoritariamente responden que no, que eso no va a ocurrir. Entonces, cuando las víctimas rechazan una custodia, no tiene que ver tanto con la incomodidad, sino tiene que ver con esa incapacidad de poder dimensionar correctamente el riesgo. Y es por ello que en la evaluación de riesgo medio, elevado, riesgo de vida, siempre tienen que participar técnicos. No es solo la percepción subjetiva de la víctima en ese momento, ¿verdad? Marina, hay muchas instancias en las que se le insiste a las mujeres a hacer las denuncias, ¿verdad?, contra todo tipo de violencia. El tema es qué garantías les estamos dando y cuán efectivas son para salvarles la vida. Porque vemos casos de forma permanente donde denuncias previas hubo y no se las protegió. No importa que haya fallado en sí, pero no se pudo salvar la vida de esas mujeres. Entonces, en un momento en el que se está insistiendo a las mujeres de que hagan las denuncias,
Bueno, pero les estamos dando después la protección que necesitan. ¿Dónde tendríamos que poner el foco en esa protección? Bueno, cuando hablamos de estos temas estamos hablando de una problemática que es multicausal, ¿verdad? Por lo tanto, las soluciones nunca van a venir mágicamente de un solo lado y si vienen de un solo lado sabemos que van a fracasar. Quiero decir, por la carga que se hace sobre los sistemas de respuesta estatales cuando en realidad deben venir esa respuesta de muchos lados. Ahora, lo que es cierto es que el sistema de protección en este país falla y falla desde hace muchísimos años, porque no solo es una cuestión de presupuesto, sino es una cuestión de ausencia de capacitación y de formación específica a los operadores del sistema de protección. Y también yo creo de que el tema no está internalizado, al menos en el sistema de justicia, como un tema de primera importancia. En general se trata de un tema de menor jerarquía, de un tema en el que no siempre está la percepción como que de última es un tema que debería solucionarse en el ámbito privado o esto no es para tanto porque quizás luego se solucione. Siempre que uno defiende víctimas de violencia tiene la percepción de que está molestando en el sistema judicial cuando concurre con las víctimas. Percepción que no tienen los abogados con mucho glamour que defienden empresarios o se dedican a derecho aduanero, ¿verdad? Pero ahí existe esa percepción para nosotros de que estamos casi que molestando. ¿Es un tema de presupuesto solamente el asunto de las falencias en la aplicación de la ley de violencia de género? No, no, para nada. Es un tema... Hago mención a lo que, por ejemplo, decía Beatriz Argimón que repasábamos antes de la entrevista. No, para nada. Este tema tuvo muchas resistencias. Nos costó muchísimos años, más de una década, que el sistema entendiera que se debía contar con una norma de este tipo que sacara la violencia hacia las mujeres del ámbito doméstico, que es donde en Uruguay básicamente se concebía y se concibiera la violencia como un tema estructural. Y las resistencias van mutando. Por lo tanto, yo creo que mucho de lo que pasa con esta norma no tiene nada que ver con dinero, sino que tiene que ver con las mismas resistencias que hubieron antes. Una de los planteos que está puesto sobre la mesa desde hace mucho tiempo es el tema de que aún no se crearon los juzgados especializados que la ley 19.580 ordena crear. Y se habla de dinero y se tiene la fantasía de que para crear estos juzgados hay que designar jueces, comprar sillas, comprar edificios, traer computadoras, cuando en realidad lo que se debe hacer es transformar, porque esta ley tiene un fuero de atracción para temas laborales, temas penales, temas civiles, administrativos, de familia y por lo tanto todo el caudal de trabajo que va a parar a esas sedes en realidad va a venir a esta. Es una reorganización del trabajo que requiere. Es la transformación de los pero también la juzgados que se debe hacer. La formación es clave en esto, de fiscales, de jueces, De Sí, quienes claro. reciben de la la denuncia. policía. En realidad, a partir de la 19.580 ya no es solo clave, sino que constituye expresamente una obligación estatal. ¿Y eso se cumple? No, no se cumple. Lamentablemente, los jueces hoy en día siguen diciendo en muchas sedes judiciales que esta ley no está vigente y resuelven por la 17.514, que es la ley de violencia doméstica promulgada en 2002. Que tiene otros plazos, que tiene otro procedimiento y Bien. que no está vigente en esto, ¿verdad? Vamos a ir Bien. con algunos mensajes también de televidentes que quieren expresarse sobre esto. Adelante, a ver si podemos leerlos. Bueno, Vamos Ops, a seguir. ya, ahora Marina, vuelven. Marina, otro tema que, bueno, de hecho fue parte de un diálogo que mantuvo ayer el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, con representantes de Mujeres de Negro, apuntaba a la educación de niños y niñas desde primaria y secundaria sobre estos temas. ¿Eso sería una de las maneras en las que habría que hacer hincapié para frenar este flagelo? Claro, a eso me refiero cuando digo que la respuesta, al ser una problemática multicausal, la respuesta debe venir de muchos ámbitos. El ámbito educativo, los medios de comunicación, el sistema de salud, el sistema de justicia. En definitiva, las respuestas tienen que ser, además, estratégicamente diseñadas y aplicadas. Y la educación es un factor clave. Sobre todo la educación institucional, ¿no? La educación formal, porque ya sabemos qué es lo que pasa con nuestros niños y nuestras niñas en el seno de la familia, ¿no?
donde ellos deberían tener todas las garantías, y en realidad es el lugar donde más son violentados y violentadas. Por lo tanto, a mí me parece que en estos temas tiene que el Estado involucrarse, pero no ahora, tiene que involucrarse desde hace rato. Claro, Porque para el cambio cultural, además. estos temas que generan estas indignaciones colectivas cortitas hacia la uruguaya, muy efervescentes, pero que no duran más de 48 horas hasta que sale una noticia que asusta un poco más, no conduce a ningún lado, y eso es importante de saberlo, ¿verdad? Ahora, Marina, ¿vos te parece que, porque yo entiendo que decís, bueno, en año electoral en realidad considerás de que es más estrategia en todo caso, conveniencia que realidad, ¿no? Que proyectos que después quizás realmente sean contundentes en la materia. Sin embargo, también es propicio para empezar a discutir. ¿Te parece mal? ¿Te cuestionás que se esté, por ejemplo, discutiendo si la custodia debe estar en el victimario o en la víctima? ¿Te parece que no es trascendente discutir eso, por ejemplo, cuando hablamos de combatir la violencia de género? No con la liviandad con la que ingresa en la agenda pública, para nada, eso no estoy de acuerdo. Y además, y esto lo digo a título personal, no en nombre de la cooperativa Mujer Ahora, que es la que yo integro, sí tengo que decir que hace muy poco de estas discusiones legislativas y que a muchas de nosotras nos tocó poner el cuerpo durante muchos años previo a aprobarse esta ley, pero también cuando la quisieron destrozar en el Parlamento, y participamos de reuniones de comisión y vimos la votación, donde la votación fue 63 en 84 presentes, ni siquiera estaban los 99 diputados. Y muchos pedían y alzaban la mano para pedir para fundamentar en contra de esta ley. Y eso no sucedió hace mucho. Y en realidad quienes nos movemos en esto vamos como recolectando historias. Entonces algunas intervenciones de dotar de presupuesto cuando se votó y se fundamentó en contra de la ley, a mí por lo menos me parecen bastante extrañas. Pero yo entiendo que es el tema electoral. Lo que me gustaría es que, bueno, que fuera una oportunidad para que la gente realmente pudiera, en este caso que están hablando de la custodia, saber que la custodia no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta, que la custodia en temas de violencia basada en género no tiene nada que ver con la custodia policial tradicional, que tiene el deber de vigilancia o de traslado o de aprehensión. Se hablaba, por ejemplo, que la mujer está tan limitada que puede ir hasta el trabajo y tiene que volver a su casa porque es como una especie de prisión domiciliaria, en definitiva, que se le imputa a la propia víctima con la custodia policial. Claro, es una concepción bastante equivocada de lo que significa la custodia policial, ¿verdad? La custodia policial es una medida extrema que en el país se adopta cuando no existe el mecanismo electrónico de seguimiento a las medidas, y también cuando los victimarios están prófugos del sistema y que no se los puede encontrar. Y estamos hablando de alto riesgo de vida. O sea, no toda situación de violencia hacia las mujeres basada en género amerita ni una tobillera ni amerita una custodia. Ese es una violencia obstétrica, no lo amerita, una violencia mediática no lo amerita, hay muchos casos de violencia doméstica que no lo ameritan. En definitiva, es una situación de riesgo de vida. Entonces, hablar... Claro, pero ¿cuántas veces se minimiza el riesgo de vida que después termina sucediendo? Porque ahí estamos con esa situación, ¿no? Bueno, de denuncias previas, se minimiza el riesgo por distintos actores. Pero ahí son dos temas. Primero, ¿no? Cuando hablamos de riesgo de vida, entonces no podemos hablar de que a mí me molesta en mi intimidad o en mi rutina, porque estamos hablando de garantizar la seguridad y la vida. Entonces, si a mí me molesta que no puedo ir a tal hora a tal lado, y sí me va a molestar, pero la molestia y la vulneración de derechos que sufre la víctima no es producto de una custodia policial, es producto de la violencia originaria que la ocasiona. Pero ¿por qué es mejor que la custodia esté en la víctima y no en el victimario? Bueno, por muchas razones. Primero, porque es un recurso público que se enmarca en una medida de protección, y por lo tanto ese recurso público que tiene recursos materiales y humanos tiene que estar para proteger a la víctima, no para proteger al victimario, porque no es vigilancia, se enmarca en una medida de protección. Bueno, pero el concepto de que esté con el victimario es justamente no para protegerlo, sino para vigilarlo. Bueno, pero ahí no estamos hablando de la custodia policial en el marco de situaciones de violencia basada en género, sino que estamos hablando de la custodia tradicional. Estamos hablando de quién custodia
una custodia policial a un narco, sí, está bien. No es la misma custodia policial que se utiliza para las víctimas, donde hay un protocolo especial y donde tiene un fin específico de protección y no de vigilancia. Bien. Jamás. La naturaleza está equivocada ahí. Vamos a ver unos mensajes que ahora sí nos fueron, los pudimos bajar. Adelante, tenemos a Pía que dice, ahora sucede esto. ¿En qué mundo estamos viviendo? Las cuales el delincuente, el golpeador queda suelto, las víctimas de violencia de género doméstica o intrafamiliar tenga que permanecer presa. Y Dori dice, solución, con la primera denuncia que se mande a la cárcel al maltratador. Bueno, esto fue parte también de la discusión por estas horas. No debería ser una discusión, ¿verdad? Porque hay muchas conductas delictivas que en el marco de una situación de violencia familiar se cometen y que tienen que pasar por el sistema penal y que tienen que ser reprimidas y reprochadas, no porque sean malos, sino porque son delitos. Marina, ¿verdad? por último, como experta en estos asuntos, estamos discutiendo de estos temas. ¿De cuál otro deberíamos estar discutiendo en todo caso que sí es pertinente de empezar como a intercambiar y a debatir y a por lo menos a razonar al respecto y que quizás no está instalado en la opinión pública y sin embargo que consideres que sea realmente trascendente para empezar a buscar soluciones realmente efectivas? Yo creo que una es la respuesta del sistema de justicia, que es un gran debe a nivel nacional por la función que cumplen, que es importantísima para la vida democrática del país y para la seguridad de las mujeres, ¿verdad? Y en verdad el sistema no está dando respuesta. Y cuando hablo del sistema de justicia, estoy hablando de todos los operadores dentro de ese sistema, ¿verdad? Estoy hablando de la policía, estoy hablando de los jueces, estoy hablando de fiscalía. Creo que la realidad de las mujeres cuando acuden a pedir protección dista en mucho de las previsiones legales. Y eso no existe por ahí en el imaginario de que faltan normas y en realidad las tenemos todas. Me estaba escribiendo, disculpe que interrumpa, pero estaba hace unos minutos por el celular, alguien que está bastante metido en el tema del Poder Judicial y no enojado, pero decía... Estamos quedando todo como si fuéramos unos machistas que nunca diéramos una respuesta y sí puede haber, me decía, algún caso de desviación o algún caso que no se hubiera operado como se debe, pero quería dejar a esta persona clara que por lo menos no era la regla general en el sistema judicial. Bueno, al anónimo que manda mensajes No, es una podríamos fuente, no, decir que en el año 2010 el sistema judicial uruguayo fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia que se llamó Femicidios y Violencia Doméstica en Uruguay, donde recibió observaciones con las que hasta el día de hoy no cumplió. En el año 2012, más de 100 organizaciones presentaron una petición y la Suprema Corte de Justicia nos dio la razón con el dictado de la acordada 7755, diciéndole a los jueces que adoptaban decisiones arbitrarias e ilegítimas e incluso que iban a contranorma con determinadas prácticas, ¿verdad? Sucede en el sistema de justicia que 2 por 3 los operadores creen que son el propio sistema. Entonces sienten la necesidad de defenderlo, pero el sistema de justicia evidentemente no le pertenece por suerte a los jueces, sino que es un servicio público y todos tenemos que ver, sin lugar a dudas. Muy bien, Mariana Morelli, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Y bueno, un tema sin duda muy complejo.